¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Centro Urbano Home muy contentos porque después de todo lo que nos ha pasado en este inicio de año, estamos terminando un primer semestre con números muy interesantes de los que hay que hablar aún en medio de la pandemia. Y bueno, para hablar de lo que está pasando en materia de vivienda, nuestro invitado de hoy es el arquitecto Agustín Rodríguez, que es el vocal ejecutivo del FOVISSSTE. Querido Agustín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, saludos a todo tu público, un gusto, Horacio, estar aquí en tu programa con todo tu equipo y toda tu gente. Muchas gracias por Oye, la invitación. querido Agustín, pues ha sido un año, todo el 2020 ha sido un año interesante, donde parece mentira, pero el sector vivienda, ya lo habíamos platicado, cerró bien el año con buenos números, obviamente con todas las presiones de la pandemia, no fue fácil, fue complejo y creo que todos coincidimos en lamentar terriblemente el impacto sanitario, el impacto en la salud de los mexicanos que ha tenido la pandemia. Sin embargo, hay que seguir trabajando y en esa construcción de la recuperación hay que hablar de lo bueno que ha pasado en el sector viviendo, que han sido muchas cosas. Estamos hablando del primer semestre del año. ¿Cómo percibes lo que ha sido este primer semestre para el sector y cómo ha sido este primer semestre para el FOVISSSTE? Pues bien, vamos bien en números. Ahorita, afortunadamente ya el equipo venía trabajando mucho desde el inicio con la parte básica, que son con los créditos, y que mejoramos los procesos. Entonces, pues realmente pues vamos muy bien, vamos avanzando, estamos cumpliendo las metas, los que estuvieron los créditos en un 4%, pero ahorita lo que más nos interesa es pues terminar de aterrizar todos los programas y todos los proyectos que estamos encabezando desde hace varios, 2 años, y que afortunadamente pues van caminando pues muy bien. Ahora, en medio de esto, ha habido temas bien interesantes a partir de los ajustes que ha habido a la política pública en materia de vivienda, impulsando temas como la autoproducción. Tú has sido particularmente incisivo en el tema de la vivienda urbana. ¿Cómo percibes logros particulares en proyectos como este? Como, pues, con toda la renovación que ha habido en las estructuras de servicio, de proyectos, de atención al derecho ambiente, de productos crediticios del FOVISSSTE. ¿Cómo te sientes? Pues muy contento porque a veces uno proyecta, uno planea, uno se imagina proyectos, pero que pues al final por X o Y algo falla o no se pueden aterrizar adecuadamente, tal vez porque el mismo proyecto no estaba bien planteado o cuestiones así. Afortunadamente, de verdad que hemos sido pues muy afortunados de que pues prácticamente todos los proyectos que hemos encabezado y propuesto pues van caminando muy bien. Nosotros empezamos a trabajar cuando lo solicitó el presidente el tema de autoconstrucción. Nosotros ya teníamos de 6 a 8 meses antes, ya estábamos planeando qué íbamos a hacer. Pero pues como siempre, no repetir eh, esquemas del pasado, no olvidarnos de los prototipos rígidos. Así que, ¿cómo podemos innovar y cómo podíamos ser mejores, ¿no? En cuanto a calidad y en cuanto a la vivienda también mejore sustancialmente en su materia, en su calidad de vida. Entonces, pues nos dimos a la tarea un buen rato, o sea, nos costó cerca de 1 año y 2 meses en aterrizar todo lo que tenemos. Y afortunadamente cuando el señor presidente nos dice, oye, pues estaría muy bueno la reactivación económica, que fue en febrero del año pasado, eh, la reactivación económica por los asuntos del COVID, pues que se generan programas de autoconstrucción, pues prácticamente nosotros ya estábamos listos. Y entonces, pues le metimos acelerador y por eso fue que pues, fuimos los primeros en, en tener un programa realmente adecuado para esto, ¿no? Y ya de ahí, bueno, pues afortunadamente, cooperando con todos los compañeros, hemos
pues compartido experiencias, hemos dado nuestros proyectos, hemos dado nuestra información y que ha sido muy bien recibida por parte de los otros organismos. Entonces, y adaptada a las circunstancias de cada organismo. Entonces, pues la verdad que pues muy contento y agradecido y que y para el equipo de trabajo, porque esto pues uno imagina, pero otros nos ayudan a aterrizar, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo importante y pues, te puedo adelantar que pues, ya vamos a lanzar una aplicación única. Yo creo que en el mundo, al menos en México y América, no hay nada similar. Y dudo que en otra parte del mundo, por los mismos circunstancias de que es el FOBISTE y que es eh, el sector aquí de la vivienda de interés social en México. Entonces, esta aplicación te va a permitir, eh, pues, a cualquier persona diseñar su propia casa de acuerdo a las condiciones climáticas y biológicas de su entorno. Esto de una manera lineal, muy sencilla, y donde al terminar tú vas a imprimir tus planos ejecutivos y vas a trabajar padrísimo. Entonces, ya tú sabes si construyes tú, si construyes con albañil, si construyes con un ingeniero o arquitecto, si construyes con otro. Esas decisiones ya son tuyas, ¿eh? Porque otra parte de los cambios fue que el dinero le va directamente al trabajador y él es el gran administrador y que nosotros lo estamos asesorando para que invierta bien y le rinda más dinero. Ahora, en medio de todo esto, ha sido muy eficiente la colocación de créditos en general. Decíamos que el año pasado, en medio de los primeros meses, cuando estábamos todos confinados, fue notable el esfuerzo que hicieron los organismos nacionales de vivienda, la banca, el notariado, una serie de cadena de valor que tiene que ver con esto. La realidad es que en medio de la pandemia no se pararon los procedimientos, siguen sin pararse. De hecho, los créditos han fluido de una forma pues, muy, vaya, si no hubiera pandemia, si borráramos el concepto pandemia, hubiera sido un gran año. Más que tenemos que ponderarlo, además, con todo el penar que ha habido, porque obviamente ha habido oficinas cerradas, trabajadores de los organismos, seguramente hay personal de Fobiste que se enfermó ahí. Sí, claro, claro. ¿Cómo sientes esa construcción de una renovada eficiencia que además, una vez que pase este horror de la pandemia, nos va a quedar como algo muy positivo esa nueva eficiencia del sector vivienda? Eso me parece un avance importante. Perdón, no escuché bien, se cortó un poco. Te decía que una vez que pase el tema de la pandemia, nos va a quedar como un gran logro esa eficiencia que se ha ganado en el sector vivienda, ¿no? Ese poder avanzar, esa capacidad de resiliencia va a quedar como una fortaleza muy importante. Claro, claro. Y tú lo estás diciendo, la resiliencia, o sea, el hecho de enfrentar un problema es cómo puedes hacer que este problema sea agarrarlo para para bien y que te mejore las expectativas. Yo creo que eso fue lo que pasó. Nos concentramos en en lo realmente importante, nos enfocamos en lo que realmente es trascendente y esa resiliencia nos permitió tener los resultados que tenemos. Y claro que hoy, bueno, pues estamos caminando pues muy bien, claro, no es suficiente, tenemos que hacer más, recordar que, que esto no se acaba y que tenemos que ir por más, pero lo más importante es que se están haciendo cosas importantes, que jamás ha sido tan fácil conseguir un crédito, se acabó la corrupción, se acabó el manejo de influencias. Aquí el que solicita su crédito lo tiene. El que no lo tiene es porque no lo quiere, pero realmente hay mil formas, mil esquemas en los cuales puedes hacerte de tu casa y ya sean con 500,000 pesos, con 700,000 pesos, con 1,000,000, 1,200,000 o hasta 4,800,000. Todos de acuerdo a tus ingresos y a tus circunstancias económicas. Entonces, y que sobre todo regresarle a la vivienda esa certeza jurídica, acabar con la ilegalidad que existía, los abusos que existían y la falta de interés hasta de las mismas personas
en ayudar al prójimo. Yo creo que más que nada ahorita el ejercicio es pues, hacer el bien y buscar el bien para todos los mexicanos, ¿no? Entonces, bajo esa bandera, pues, se han logrado muchas cosas que no se habían logrado porque, porque, porque la doctrina era muy distinta. Entonces, eh, pues ahí vamos, vamos a seguir caminando sobre esto. Pero lo más importante es que ya hay una sensibilidad de todos los servidores públicos en realmente servir a la gente y en realmente dar resultados concretos, no espejitos, no estadísticas, no números fríos, sino una vivienda realmente digna y de calidad y, y que, y que realmente preferemos hacer 100 casas o 1000 casas a decir que hacemos 2000 y nada más con 4 cuadritos. Entonces, ese manejo de la información o el hecho de inflar los números o de, pues de manipular la verdad, eso es lo que ya se termina. Ahora, durante Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Agustín, durante estos 2 años y medio que has estado al frente del instituto y con esta administración federal, te ha tocado un reto bien complejo, porque primero hubo que hacer ese cambio de enfoque, ¿no? Un cambio de enfoque mucho más social, mucho más a complementar el portafolio de productos para que puedan atender verdaderamente a la gente. Por eso llegó la autoproducción, por eso llegó la vivienda en la ciudad, en fin, creo que ese ha sido un logro importante. Y en eso estábamos cuando llegó la pandemia y puso duro el escenario por aquello de que hubo que reconfigurar la forma de atención. ¿Tú qué sientes después de estos 2 años y medio? ¿Cómo percibes? ¿Ya tienes suficientemente clara la lectura de las necesidades de la gente? Y me parece que ha sido también muy trascendente el enfoque que has dado a la calidad. Así lo vemos, la anterior plática que teníamos, hablábamos de los proyectos de vivienda en la ciudad, donde se estaban privilegiando la calidad, privilegiando la ubicación, privilegiando la arquitectura, y eso también es muy importante, ¿no? Tú hablabas de no se trataba del número de viviendas, sino de la calidad de las viviendas. ¿Cómo percibes lo que se ha logrado en calidad? Pues estamos en el camino, pero bueno, pues es dramático el cambio. Realmente es evidente. La vivienda que se estaban proponiendo, la vivienda que hoy estamos, y que está al servicio no solamente, bueno, en este caso, no solamente de trabajadores del COVID, pusimos al servicio de todos los mexicanos de forma gratuita. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Y que la vivienda debe de ir mejorando, pero pues también la vivienda no está sola, la vivienda es parte de un contexto, la vivienda es parte de una ciudad y que las tareas pendientes es eso, o sea, mejorar las condiciones de nuestras ciudades. Estamos a tiempo, pero tenemos que ser bastante críticos y bastante efectivos a la hora de proyectar nuestras ciudades y el futuro de ellas. Oye, Agustín, ya nos están preguntando en redes sociales que para cuándo se lanzaría esta aplicación que mencionaste para que la gente pueda diseñar su vivienda. Estamos a una semana, prácticamente, 2 semanas. Ya nada más estamos ajustando un detallito de tecnología, pero de ahí en fuera ya la versión beta, por así decirlo, ya se va a echar a andar y esa va a seguir mejorando y va a seguir este, preparando y está padrísima, la verdad. Te invito ya que esté andando, te invito a que juegues ahí con nosotros y que hagas tu casa. Te la pongo diferente. Ya que está lista, nos juntamos aquí en la mesa y nos ponemos a jugar con ella y lo transmitimos para compartirlo con la gente. ¿Te late ese ejercicio? Padrísimo. Y mira, y aquí la ventaja es que no es un solo prototipo rígido, sino que se adapta a las condiciones de la familia, cuántos perros tiene, o sea,
si hay mascotas, si hay animalitos, si está en zona rural, si está en zona indígena, si está en zona urbana, si vive la abuela, si viven los abuelos, o sea, eh, por, por todas esas condiciones te van dando un esquema y tú le vas armando, pero un traje a la medida de lo que requieres. Y lo puedes hacer en 10 minutos. Bueno, si le piensas un poquito más, 15. Pero, pero lo maravilloso de esto es que ya vas a hacer todo este proceso y cuando termines vas a ver tu caso y vas a apretar un botón y te va a imprimir los cambios. Entonces, Oye, y, para, y lo único que va a hacer en algunos municipios es que ya van a estar las de factibilidades, pues nada más te van a avalar lo que esté bien colocado, que certificar algunas cosas, pero lo importante que es una instalación, la estructura, etcétera, pues ya va a estar prevalidado. Entonces, pues, y cada sistema te puede arrojar hasta 150, 200 opciones o hasta más. Y son 8 sistemas, imagínate. Entonces, puede hacer casi 3,000 casas entonces, diferentes. Entonces, de acuerdo a las condiciones de cada quien. En las casas rurales, en las casas indígenas, de verdad están increíbles. sí, bueno, Y, y vamos a ir mejorando. me parece bien importante porque el hecho real es que cuando se hablaba de vivienda, yo me acuerdo que la primera vez que el presidente habló de autoproducción, se dio un enorme debate porque pareciera que no nos acaba de quedar claro a todos de que en un país, el que sea, la mitad de la gente o más autoproduce su vivienda. Hay mucha gente que sigue comprando una vivienda formal industrializada, pero hay mucha gente que recurre y de diferentes niveles, ¿eh? No es únicamente que digas los muy pobres autoproducen, no, también hay gente de vivienda media. Vaya, hay residencias que son contratadas por sus dueños, contratan un arquitecto y la constructora y hacen una casa. Eso es una autoproducción. Y es la Eh, mejor manera de hacer las sí, sí, sí. No es lo Digo, mismo que vayas entonces, en una tienda departamental un traje que vayas con un buen sastre que haga un traje a la medida. sí, sí. Obviamente a veces hay condiciones que lo que permiten que tú hablabas del municipio y uno de los temas es cómo, porque yo me imagino que en estos momentos una de las grandes preocupaciones para el gabinete de vivienda tiene que ser con la posibilidad de que se genere la oferta para los segmentos de menores ingresos, porque la realidad es que en los últimos años se ha reducido ese inventario y me parece que es una preocupación latente, ¿no? ¿Tú cómo percibes? A mí me parece que lo están atendiendo porque es mucho, tiene que ver con el trabajo que has estado haciendo, reuniéndote con gobiernos locales para hacer un llamado y para, en lo posible, intentar incidir en, por lo menos, en comentarles la importancia de su planeación urbana para que pueda haber vivienda asequible, ¿no? Sí, sí, o sea, nosotros hemos hecho propuestas tanto, lógicamente, para nuestro organismo y nuestra gente, que afortunadamente, pues, sus condiciones son bastante favorables, pero también hemos hecho planteamientos, y vamos a entregar algunos, donde los trabajadores que no pertenecen a un sector que no cotiza, que no tienen una cuenta de banco, ¿cómo se le puede llamar? Tiene un nombre especial, porque se me fue, que no cotizan, que no Los no tienen afiliados. esa comprobación de ingresos, y que pues, son los plomeros, taxistas, choferes, y que tienen derecho a tener una. Tenemos un proyecto que le vamos a entregar a la CERAPI, donde el cómo sí se podría y bajo qué condiciones. Entonces, claro, lógicamente, ahí sí va el apoyo del Estado, pero no de una manera absoluta. O sea, también tenemos que entender que los subsidios pues, ya se acabaron. Y el que no lo entiende está perdiendo su tiempo. Ya el Estado realmente cada vez es más complicado poder pagar esto, ¿no? Entonces, lógicamente se pueden hacer esquemas financieros importantes donde el Estado participe de forma fuerte e importante, pero que no lo sea todo y que sea una responsabilidad compartida. Pues.
entre todos estos trabajadores. Entonces, eh, eso es lo que vamos a promover y que lo que buscamos no son guetos independientes, buscamos una integración social donde ricos, pobres, medianos convivan de una manera inteligente y que todos tengan las mismas condiciones para crecer y desarrollarse. Porque para que eso suceda, tenemos que igualar las circunstancias. Claro, dentro de lo que es posible, pero que tengan esos servicios, que tengan eso para que los niños, para que los padres puedan trabajar, tener una convivencia con sus hijos en vez de estar 6 horas en el transporte público, 5. Entonces, eso nos corresponde y como Estado, tenemos que hacernos cargo de quitar ese lastre y hacer ciudades inteligentes, seguras, y que también las zonas alternas, zonas rurales, pues que también sirvan y también funcionen de distinta manera. Los cinturones verdes. Entonces, hay mucho por hacer, pero, pero con disposición se ha demostrado que se puede hacer. Y es nada más con que la parte gubernamental tenga muy claro hacia dónde quiere ir, cómo quiere hacerlo, y todos se adaptan. Sí, Así ha pasado. Y bajo esas condiciones, todo el sector se adapta. ¿Por qué? Porque pues, al final lo que quieren es trabajar y quieren hacer sus cosas. Entonces, y todos tienen ese derecho. Entonces, ahí es el hecho de cómo como gobierno debes de llevar la batuta de esto, del desarrollo de la vivienda y del desarrollo de la ciudad. fíjate que esto que acabas de decir es como que la esencia de la política de vivienda, donde se habla de una política de vivienda para todos y no se habla de una política de vivienda para el mercado. Entonces, porque evidentemente hay instituciones que lo que hacen es dar crédito y eso es para atender una parte del mercado y a un trabajador que tiene o el derecho o la posibilidad económica de tomar y pagar un crédito. Pero la realidad es que como gobierno, lo importante, como gobierno, y sería muy bueno que todos como sociedad entendamos que la esencia tiene que ser atender el derecho humano a la vivienda de todos. Y una parte se atenderá con organismos que dan créditos, pero otra parte, a lo mejor ustedes como organismos, tienen que ayudar a crear condiciones que permitan atender a todos de alguna forma. Porque la realidad es que a mí me parece que el gran reto es ese, ¿cómo logramos? Tú lo decías, hay muchos trabajadores que los vemos rifándose todo el día en la calle y que no tienen el beneficio de ser derechohabientes de Infonavit, de Fomiste, que a lo mejor no tienen alcance para un crédito hipotecario, bancario, pero que eso no les quita su derecho humano a la vivienda, ni le quita al gobierno la responsabilidad de crear condiciones para que se cumpla ese derecho. ¿Cómo percibes? A mí me parece que este gabinete tiene muy claro ese papel social de la vivienda y esa importancia de cumplir el derecho humano a la vivienda. Sin embargo, los retos son enormes. Sí, sí, tenemos conciencia muy clara de lo que se debe hacer y sí se puede. No es tan complicado, simplemente es cosa de querer y de hacer esquemas sustentables, donde el Estado participe, pero que no sea únicamente el Estado, y que cada quien aporte lo que pueda aportar, los municipios, el Estado, el gobierno federal, el mismo trabajador. También tiene que ser responsable de sus pagos y de sus condiciones, y por supuesto ayudarle, pero una gran ayuda, pero también que existe un compromiso importante de este trabajo. Entonces, que sea un ejercicio justo, y eso sí, que no se cobre de más, porque desafortunadamente el sector pues está lleno de también muchos rivales, ¿no? Y que nada más andan viendo cómo pueden financiar caro, cómo pueden tomar ventaja, ¿no? Y al final que lo paga es el trabajador. Sí, Entonces, tenemos que tener esos candados, esas protecciones para defender al trabajador, para el que menos tiene, para que no vuelva a suceder estos abusos enormes, donde les dicen una cosa y la letra chiquita les dicen otra. Entonces,
Eh, Afortunadamente, bueno, sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero sí es con la ayuda de todos. Oye, en ese con ayuda de todos, la verdad es que parte de lo que han hecho desde el sector gobierno es trabajar mucho con los desarrolladores de vivienda, que a fin de cuentas son un músculo poderosísimo, responsable de la producción de gran parte de la vivienda formal, industrializada, en volúmenes importantes, que se requiere. Y se requiere también esa alianza entre sociedad, gobiernos y sector privado. ¿Cómo percibes el trabajo de los desarrolladores de vivienda y cómo ves tú los espacios de oportunidad para potencializar su participación en este tema nacional de atender el reto de vivienda? No, la participación pues muy buena, lo hemos visto, y todos están dispuestos a cooperar y a trabajar de acuerdo a las condiciones. Sí. Eso, por supuesto, y hemos estado en juntas, en reuniones con los organismos, con los empresarios, porque parte de este ejercicio es escuchar a todos, y todos pueden participar y tener reglas claras. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí se puede, hay empresarios muy responsables y que a medida de que se vayan mejorando estas condiciones, pues a todos les va a ir bien, tanto al trabajador, a la familia, al desarrollador, al Estado, al municipio. Entonces, todos ganan de una manera justa y equitativa. Entonces, y sobre todo al final los que ganan, pues, es México en ese desarrollo, ¿no? Recordar que tenemos una tarea importante pendiente y la vivienda es parte de esa solución que necesita el país para tanta marginación y pobreza. Entonces, eh, pues nosotros estamos haciendo nuestra parte y lo que hay que hacer es ser dinámicos, dar esquemas diferentes, no seguir, recordar que los tiempos cambian y que nosotros tenemos que tomar programas y medidas de acuerdo a las circunstancias de hoy, no de ayer. Y puede, y tal vez ya 10 años cambien las condiciones y tenemos que adaptarlas a esas condiciones, como cualquier sociedad. Recordar que pues la voluntad de la época es la que nos rige y esa voluntad tenemos que saberla leer y tenemos que aplicarla en nuestro ejercicio. El cómo, bueno, pues eso nos corresponde, pero saber qué condiciones estamos buscando, qué es lo que debemos de hacer y que deje de ser una utopía y que se convierta en una realidad. Sí, y me parece también que un tema relevante que ha pasado es que se está levantando la mirada de la mesa y no se está pensando únicamente en vivienda. Por muy buena que sea la vivienda, no es suficiente si no tiene la vinculación con la estructura urbana, si no es una vivienda sustentable y sostenible. Hay muchos retos. Tú, por ejemplo, todos estos temas como lo que nos va a venir post pandemia y el tema del cambio climático que vamos a tener que salir a hacerle frente de muchas formas, una de ellas es el desarrollo urbano, el desarrollo inmobiliario, el desarrollo de vivienda. ¿Cómo percibes estos retos que se nos vienen encima? ¿Qué se puede hacer con un sector tan importante como la vivienda para que la vivienda, la ciudad, sean instrumentos que nos defiendan de nuevas pandemias, del cambio climático, que nos ayuden a blindarnos, por ejemplo, de este tema de mucho del problema de seguridad que también se puede atender en función de poder hacer ciudades más eficientes, ¿no? Pues como vivienda, bueno, sabemos que la vivienda es una extensión de la ciudad. Entonces, como tal, tiene que reaccionar. Ahora, lógicamente, cada quien tiene que hacer su parte, con planes de desarrollo adecuados, con terminar con esos grupos de poder que se apoderan de los transportes, de los servicios. Entonces, si realmente se ataca el fondo de las cosas, entonces podríamos llegar a tener todo este desarrollo, ¿no? Y ya se sabe, y se está haciendo, pero tenemos que hacerlo de forma más efectiva, más rápida, ¿sabes? Y que nosotros en lo que corresponde a vivienda, pues no quitar el dedo de la religión, establecer que la vivienda no solo